Viernes 2 de julio, primero de secundaria. Ciencias, biología, célula, unidad de la vida. Aprendizajes esperados. Identifica la célula como la unidad estructural de los seres vivos. Identifica las funciones de la célula y sus estructuras básicas: pared celular, membrana, citoplasma y núcleo. Describe la importancia, funciones y ubicación de los cromosomas, genes y ADN. Valora las implicaciones éticas de la manipulación genética en la salud y el medio ambiente. Énfasis: repasar contenidos relacionados con la célula. ¿Qué vamos a aprender? Esta sesión, que se titula Célula, Unidad de la Vida, y se hará bajo el propósito de repasar contenidos relacionados con la célula. Recuerda tener tus materiales completos para anotar lo más relevante de la sesión. Puedes revisar tu abecedario biológico y tus apuntes, ya que retomarás los aprendizajes sobre la célula. Si ya cuentas con todo lo necesario, es momento de iniciar. ¿Qué hacemos? Como bien recordarás, en las sesiones anteriores aprendiste y analizaste los niveles de organización de los seres vivos. Observa el siguiente video para recordar. Los niveles biológicos son el nivel celular, tisular o de tejidos, el de los órganos, los sistemas y el organismo. El tercer nivel es el celular. En este, las células se forman con la combinación de átomos y las biomoléculas entre sí. Pueden observar en la imagen que es un modelo de la membrana celular que forma parte de las células a los componentes biomoleculares, como son los lípidos, las proteínas y los carbohidratos. Actualmente se sabe que la célula es la unidad estructural y funcional de la vida. En ella se encuentran pequeñas estructuras llamadas organelos, que se encargan de realizar las funciones celulares, por ejemplo, el núcleo. Las células son capaces de realizar todas y cada una de las funciones y actividades para vivir. Además, conociste los niveles que son célula, tejido, órgano, sistema y el organismo. Además, conociste a Anton van Leeuwenhoek, que construyó el primer microscopio y logró observar una gran cantidad de microorganismos como los protozoarios. También a Robert Hooke. Analizó las láminas muy finas del corcho y observó que estaban formadas por pequeñas celdas a las que denominó célula. La invención y perfeccionamiento del microscopio, en combinación con la invención de aparatos como los microtomos, que permitieron cortar muestras de material biológico en láminas muy delgadas, y el desarrollo de técnicas de tinción, condujeron a observar mejor las estructuras celulares, organelos. Matthias Schleiden y Theodor Swan, quienes precisaron la teoría celular tras observar células en diversos tejidos vivos. Rudolf Virchow mostró sus estudios sobre el desarrollo y reproducción de la célula y llegó a la conclusión de que toda célula procede de otra célula. Sin duda, la teoría celular se fue integrando progresivamente gracias a diversas investigaciones. Recuerda sus postulados. La teoría celular se fundamenta de manera general mediante 3 postulados. Comencemos con el primer postulado. Todo en los seres vivos está compuesto por células. Así, los organismos pueden tener una sola célula, unicelulares, o más, pluricelulares. Con este primer postulado nos queda claro que desde los organismos microscópicos hasta los más grandes están formados por células. El segundo postulado señala que todas las funciones vitales ocurren dentro de las células o en su entorno inmediato. Esto podemos resumirlo diciendo que la célula es la unidad fisiológica de la vida. Entonces, todo ser vivo depende de su funcionamiento. El tercer y último postulado nos menciona: toda célula proviene de otra célula. Estas no surgen de manera espontánea, sino que proceden de células preexistentes. Esta unidad morfológica se clasifica en 2 grupos según su estructura: procarionte y eucarionte. ¿Recuerdas algunas semejanzas y diferencias? Entre sus semejanzas tenemos que tanto la célula eucarionte y procarionte poseen membrana celular, citoplasma y ribosomas.
y ambas células realizan todas las funciones vitales como son la respiración, nutrición, relación con el entorno y reproducción, entre otras. Por otro lado, para las diferencias podemos resaltar que la célula procarionte tiene ribosomas y plásmidos dispersos en el citoplasma y no cuenta con organelos rodeados por membranas, además de que es mucho más pequeña que la célula eucarionte. Asimismo, el material genético ADN lo encontramos de forma circular y disperso en el citoplasma, sin una membrana nuclear que le delimite, mientras que en la eucarionte se encuentra dentro de la membrana nuclear. Y siguiendo la línea de los niveles de organización de los seres vivos, observa algunos tejidos vegetales y animales. Pero es importante mencionarles a nuestras y nuestros estudiantes que las células que constituyen a las plantas son del tipo eucarionte vegetal. ¿Nos permite observarlas? ¡Claro, maestra! ¿Ya las identificaron? Son estructuras que parecen pequeños ladrillos y están uno junto al otro. Muy buen dato. Como pueden ver, tienen muchas células, ya que es un organismo pluricelular. Pero principalmente, las plantas están compuestas por dos tipos: las células meristemáticas y las células diferenciadas. En nuestro cuerpo existen alrededor de 200 tipos diferentes de células y todas ellas se agrupan en diversos tejidos que se han clasificado en 4 tipos: el epitelial, el conectivo, el muscular y el nervioso. Esta página contiene elementos sobre los 3 sistemas de tejidos de plantas. El tejido dérmico cubre la superficie externa del cuerpo de la planta. El sistema de tejido fundamental, que permite la realización de funciones importantes como la fotosíntesis, y el sistema de tejido vascular, que transporta los líquidos a todo el cuerpo de la planta. ¿Recordaste parte de la clasificación de los tejidos animales? Epitelial, conectivo, muscular y nervioso. Como pudiste observar, los tejidos vegetales y animales son muy distintos. Sin embargo, sus células tienen una estructura básica que comparten con cualquier otro organismo, sea bacteria, hongo o protozoario. Los organelos son estructuras que se encuentran en el interior de la célula y tienen función y forma específica. Tuvimos la oportunidad de conocer algunos organelos como la pared celular, que proporciona rigidez y resistencia a la célula y se presenta en algunos organismos como las plantas. Membrana celular, que brinda protección y da forma a la célula. citoplasma, contiene a los organelos. Núcleo, dirige las funciones celulares. Contiene cromosomas, asimismo, es fundamental en la transmisión de rasgos hereditarios y la división celular. Recordaste que estas estructuras las identificas con ayuda del modelo, y es precisamente en el núcleo donde se controlan todas las funciones celulares, ya que aquí se encuentra el ADN, el cual contiene en su interior la información necesaria para que, con base en un código universal, la célula lleve a cabo todas sus funciones, como la respiración, nutrición y reproducción. ¿Te acuerdas del aprendizaje que trabajaste sobre la relación e importancia del ADN, cromosomas y genes? Recuerda alguno de estos momentos. En el caso de la célula, el núcleo juega un papel de centro de mando, como el menú de nuestro dispositivo. Y el resto de los organelos representan secciones que siguen las instrucciones del núcleo para construir productos y realizar funciones requeridas por la célula. Por lo tanto, dentro de sus funciones están control de la actividad celular, del metabolismo, del crecimiento celular, de la síntesis de ADN, de la producción de proteínas y de la división celular, entre otras, como controlar el intercambio de sustancias entre el exterior y el interior del núcleo. Durante la mitosis o la meiosis, los cromosomas mantienen al ADN enrollado apretadamente alrededor de unas proteínas con apariencia de carretes de hilo llamadas histonas.
lo que le permite a la célula transmitir su información genética de forma más ordenada hacia su descendencia durante la división celular. Debemos resaltar que los cromosomas preservan el contenido genético y evitan en lo posible que se dañe o se extravíe. Es que el ADN contiene la información para producir las proteínas que necesita un organismo para reproducirse y dar mantenimiento al organismo. Los genes son pequeños segmentos de ADN contenidos en los cromosomas en donde se producen los elementos necesarios para las características hereditarias, como por ejemplo los pigmentos que dan color a sus ojos, a su pelo o a su piel. En este tema, reconociste cómo es que se transmiten las características de padres a hijos, los procesos celulares que lo permiten, y es aquí en donde conociste el ADN y la forma en que, con base en el código universal, la célula expresa la información que contiene, se multiplica y lleva a cabo sus funciones. Además, este conocimiento te ayudó a comprender qué es la manipulación genética, sus aplicaciones, su relevancia en la actualidad y sus consecuencias. En estos programas también identificaste los conceptos de organismos genéticamente modificados, manipulación genética, proyecto del genoma humano, entre otros. ¿Recuerda lo que viste en este aprendizaje? La edición genética es el conjunto de técnicas que permiten eliminar, agregar o reemplazar alguna sección de ADN. Interesante. Y es que podemos identificar que el desciframiento del genoma humano y el de otras especies han propiciado grandes avances en el conocimiento de los seres vivos, lo que ha permitido el desarrollo de pruebas diagnósticas en la búsqueda de cura de enfermedades como la diabetes, la obesidad, la esquizofrenia, la hipertensión, la enfermedad del Alzheimer y el cáncer de mama. Algunos organismos como los plátanos han sido modificados genéticamente para el beneficio del humano. ¿Modificados? Sí, maestro. ¿Has escuchado mencionar la palabra transgénico? Sí, maestra. Recuerdo que son organismos portadores de material genético diferente al propio de su especie. En pocas palabras, contienen un fragmento de ADN que no es de su genoma. Es una época donde podemos mejorar nuestros alimentos e incluso intervenir en nuestro ambiente para hacerlo menos tóxico y más habitable. Y todo con base en técnicas genéticas. Pero es importante reflexionar acerca de los efectos de estos avances, la manera en cómo inciden en la sociedad y las implicaciones éticas que tienen. Con información que aprendiste en estos programas, desarrollaste tus capacidades científicas para cuestionar, buscar y comparar información sobre este tema, lo que te permitió valorar las implicaciones de la manipulación genética tanto en la salud como en el medio ambiente. Esto da pie a recordar la entrevista que se realizó a la doctora en inmunología Paula Licona y el compendio que coordinó Francisco Bolívar sobre los transgénicos, los cuales informaron más sobre el tema. En el humano, particularmente la edición genética en salud humana, es justificada y se utiliza actualmente para la cura de enfermedades, ¿no? Un individuo que tiene un cáncer o que tiene alguna enfermedad para la cual ya no hay tratamientos, estos sistemas de edición genética se están utilizando actualmente como la herramienta última, o sea, ya cuando no hay otra opción para tratar este tipo de enfermedades. Me recuerda un compendio que escribió Francisco Gonzalo Bolívar Zapata, titulado Transgénicos, grandes beneficios, ausencia de daños, mitos, de la UNAM, de 2017, donde sistematiza la información sobre transgénicos y biotecnología, sustentada científicamente con el objetivo de ponerla al alcance del público en general. También lo leí y ahí sustenta que la tecnología ha estado presente desde épocas prehispánicas y es amigable con el medio ambiente y la salud, pues ha dado solución a problemas relacionados con la producción sustentable de alimentos, la recuperación de ecosistemas contaminados y la defensa de la biodiversidad. Como todo lo que aprendiste, reconociste que es gracias a las células que lleva a cabo sus funciones vitales y que las instrucciones para que todo esto suceda deriva de la información contenida en el ADN,
el cual se hereda para que continúe la vida en la Tierra. Identificaste cómo es que esta información puede ser modificada y a la vez valoraste que alterar la información genética puede ser peligroso, por lo que esta práctica debe ser regulada ya que aún requiere mucha investigación. Observa lo que dice el siguiente texto, contesta las preguntas y valora los aprendizajes. Veneno nocivo. El 21 de julio de 2002, después de una caminata de más de 7 kilómetros, Justin Schwartz, de 13 años, se sentó a descansar con las manos sueltas a sus costados. De pronto sintió un dolor que le perforaba la palma de la mano derecha. Una serpiente de cascabel lo atacó sin advertencia. De pronto se sentía débil y mareado. El dolor se extendía por todo el brazo de Justin, cada vez más decolorado. Además sentía que si su mano fuera a reventar. Durante un mes se sometió a 10 cirugías destinadas a aliviar la enorme presión por la inflamación del brazo, a retirar tejido muscular muerto e inició un largo proceso para reparar los extensos daños de mano y brazo. El veneno de la serpiente de cascabel es una mezcla compleja de proteínas venenosas. Las proteínas que causan los peores síntomas son enzimas. Varias de ellas son fosfolipasas, es decir, que degradan fosfolípidos, de modo que las células se rompen y mueren. Las fosfolipasas de la serpiente de cascabel también atacan las células musculares, lo que causó el grave daño en el brazo de Justin, quien requirió grandes cantidades de antiveneno, el cual contiene proteínas especializadas que se unen y neutralizan el veneno de la serpiente. Con base en lo descrito, ¿qué tipo de tejido se ve afectado en primera instancia ante la mordedura de la serpiente? A. Conectivo, porque el veneno se va a la sangre. B. Epitelial, porque es el que cubre la superficie del cuerpo y sirve como barrera de protección. C. Muscular, porque el músculo se contrajo ante la mordedura. La respuesta correcta es el inciso B, pues el tejido epitelial tapiza las superficies del cuerpo protegiéndolo y se compone de varias capas de células, por lo que el veneno no logra llegar directamente al músculo o al torrente sanguíneo. 2. Si el veneno degrada fosfolípidos rompiendo las células y éstas mueren, ¿qué organelo celular es atacado? A. La membrana celular, pues está formada por fosfolípidos y se encarga de limitar, proteger y dar forma a la célula. B. El citoplasma, ya que ahí se encuentran los organelos celulares. C. Pared celular, es la parte externa que sostiene y protege a la membrana celular. La respuesta correcta es el inciso A, la membrana celular. Quizás te confundiste con el inciso C, pared celular, que se encarga de la protección de la célula. Sin embargo, recuerda que este organelo no se presenta en el reino animalia, al que los seres humanos pertenecen. La membrana celular, al tener una capa de fosfolípidos, se ve afectada por las enzimas presentes en el veneno de la serpiente. 3. El antiveneno es producido en caballos, a los cuales se le inyectan dosis continuas que ocasionan una respuesta por parte del sistema inmune del animal, generando anticuerpos contra el veneno inyectado. Un anticuerpo es una proteína que se pega al agente extraño, atacándolo, debilitándolo y destruyéndolo. Para que toda proteína se produzca, se debe de llevar a cabo una secuencia en su producción, en la que se involucra el ADN. Selecciona la opción que muestra el orden correcto para crear esa proteína. A. ADN, núcleo, ARN. B. ARN, ADN, gen. C. ADN, ARN, ribosomas. Es inciso C. ADN, ARN, ribosomas. Esta es la secuencia que se lleva a cabo para producir una proteína. Recuerda que el ADN se encuentra dentro del núcleo celular y con base en un código, una fracción de toda la información genética se copia a ARN que sale al citoplasma. Las instrucciones que contiene el ARN se traducen en los ribosomas que se encuentran en el citoplasma.
Las proteínas con cadenas de aminoácidos se producen cuando los ribosomas unen un aminoácido por cada 3 bases en las que se compone el mensaje contenido en el ARN hasta completar la cadena. 4. Actualmente se están implementando los conocimientos biotecnológicos para mejorar la producción de anticuerpos y hacerlos más eficaces. ¿Cuál de las siguientes opciones sobre manipulación genética es viable? Inciso A. Modificar genéticamente el ADN de distintos embriones de caballo y elegir solo aquellos que produzcan naturalmente los anticuerpos. B. Identificar la estructura de proteína de una toxina para replicarla en el laboratorio en bacterias cultivadas in vitro que al tener modificada su información genética son capaces de producir anticuerpos de origen humano específicos contra toxinas de laboratorios en grandes cantidades. C. Modificar genéticamente a distintas especies de serpiente con ayuda de CRISPR/Cas9, a las cuales se les retiren los genes que sintetizan los venenos de estos reptiles. Después dejar que estas serpientes se reproduzcan naturalmente para que en unos años solo existan serpientes sin veneno. Solo la opción B muestra la alternativa correcta, ya que al producir las toxinas en el laboratorio a partir de bacterias, se evita extraer o retirar a las serpientes de su hábitat natural, lo cual no afecta la dinámica de los ecosistemas. La producción de anticuerpos con métodos basados en biotecnología, utilizando bacterias capaces de producir anticuerpos humanos en grandes cantidades, reduce los costos de producción de anticuerpos naturales y ayuda a evitar el uso de caballos para la obtención de una cura. ¿Cómo te fue en esta breve valoración de sus aprendizajes? El reto de hoy: consulta tu libro de texto, ubica los aprendizajes esperados que retomaste en esta sesión y complementa con más ideas tus apuntes. Después comparte tus apuntes con maestros y compañeros. ¡Buen trabajo! Gracias por tu esfuerzo. Si te gustó el video y te fue de utilidad, suscríbete al canal. ¡Hasta luego!